Vamos ahora a trabajar, chicos de la promo 2020, el contenido 1.4. El nombre le corresponde a las características de las figuras semejantes. Vea, en esta parte 1 nos vamos a centralizar en los ángulos. Oiga muy bien usted esto. Siempre que una figura sea semejante a la otra, ¿se acuerda que decíamos de una figura semejante? ¿Qué era una figura semejante? Bueno, lo vamos a recordar entonces, veo que ya se les olvidó. Una figura semejante es aquella que tiene la misma forma, pero no es el mismo tamaño, ¿sí? Eso es una figura semejante, dijimos. Y que también se cumple que posee una razón de proporcionalidad, ¿sí? Bueno, ahora, en esta parte 1, le repito, nos vamos a centralizar, como ya usted se puede fijar, acá en las figuras, nos vamos a centralizar en los ángulos, mire, ¿sí? La característica número 1 me dice que, bueno, les voy a recordar una noción de matemática en el área de la geometría que usted probablemente lo recuerde y si se le ha olvidado, lo vamos a recordar, que son los lados, los ángulos correspondientes. Sí, ¿qué decimos nosotros? Como dijimos, nos vamos a centralizar en los ángulos. ¿Qué decimos nosotros de los ángulos correspondientes? Bueno, los ángulos correspondientes son aquellos que se ubican o están situados en en el mismo sentido de la figura. Como por ejemplo, fíjese usted en el SEBA, por ejemplo. Este C es correspondiente con este o con este. Bueno, primero, podríamos decir, este C se parece a este, ¿no? También a este y a este. ¿Por qué? Porque es un ángulo recto. Mire. Y todos los ángulos rectos son de 90 grados. Ah, ok. Entonces dijimos nosotros, cuando desarrollábamos los contenidos de los ángulos correspondientes, se decía en la definición que los ángulos correspondientes son iguales. Ok. Con esa definición nos vamos a mantener. Los ángulos correspondientes son iguales. Y en una de las clases allá en octavo grado, yo recuerdo que hacíamos un ejercicio en el cual usted nada más iba diciendo cuáles eran los lados, cuáles eran los ángulos. Usted iba identificando de una figura con otra cuáles eran los correspondientes. Pues ese mismo ejercicio vamos a hacer por acá y lo vamos a distinguir. Vamos entonces a aclarar. Y dijimos, los ángulos correspondientes entre figuras semejantes son iguales. Ok. Y entonces la pregunta es, a ver, chicos de la promo 2020, ¿cuál cuadrilátero es semejante al cuadrilátero ABCD? Nos situamos en este cuadrilátero. En el cuadrilátero ABCD, ¿sí? La pregunta es, ¿el cuadrilátero segundo, el tercero o el cuarto? ¿Cuál de ellos es el semejante a este? Bueno, va a ser semejante a aquel en el cual los ángulos que están ubicados en cada uno de los vértices sean iguales. ¿Cuál es la dinámica acá? Es que usted coja su transportador y vaya midiendo los ángulos de cada uno. Mida los ángulos del A primero, ¿sí? Porque a partir de él es que usted va a ir comparando los demás. Cuando usted ya tenga las medidas de todos los ángulos del número 1, que es el cuadrilátero ABCD, de ahí usted empieza a medir también los ángulos del resto de los cuadriláteros. Y cuando usted ya los tiene, pues entonces aquel cuadrilátero cuyos ángulos todos sean iguales, o los ángulos correspondientes a ese cuadrilátero es el semejante. Vámonos a la solución, ¿cómo se hace? Como le decía, mire, usted coge su transportador y usted va midiendo. Usted se fija que el B vale 63 grados, ¿sí? Estoy en el cuadrilátero ABC. Vamos a enumerarlo. 1, 2, 3, 4. Recuérdese que le están preguntando cuál es. El 2, el 3 o el 4 es el que es
es semejante al cuadrilátero ABC. Dijimos, el de referencia es el número 1. Medimos. Usted se puede fijar que el ángulo B vale 63, el ángulo A vale 144, el ángulo D vale 63, y bueno, el C ya sabemos que es un ángulo recto, vale 90 grados. Ok, entonces señores y señoritas, la pregunta es, cuando usted mide, usted se puede fijar, ¿cuál cuadrilátero posee las características que sus ángulos que son correspondientes, es decir, están ubicados en el mismo sentido de la figura? Mire, en el mismo sentido, abajo, sobre la base, son dos ángulos. Entonces sobre la base también tiene que estar ese ángulo que valga 63. ¿Cuál es? Este que está aquí, mira. Entonces el ángulo correspondiente a B, ¿cuál es? El del cuadrilátero 4. Entonces, empezamos. El ángulo correspondiente a B es el ángulo N, que vale 63. El ángulo correspondiente a A es el ángulo M, que también mide 144. Usted acá lo puede ver, mire. Ahí en su libro también. Ahora, el ángulo correspondiente a D es el ángulo P. Entonces nosotros podríamos afirmar desde ya que el cuadrilátero que es semejante al cuadrilátero número 1, es decir, el cuadrilátero ABCD, es el cuadrilátero 4, es decir, el cuadrilátero MNOP. Ese cuadrilátero es el cuadrilátero que es semejante. ¿Sí? Mire qué fácil está. Eso es todo. Entonces, acá en la conclusión, concluimos, valga la redundancia, o llegamos a la idea inicial en el cual yo le decía a usted cuáles son los ángulos correspondientes. Son los que se encuentran en la misma posición respecto al polígono, en la misma posición. Ahora, vámonos a resolver los ejercicios que nos propone el lapicito. En cada pareja de polígonos identifica los ángulos correspondientes. Eso es lo que va a hacer usted. Miren, tenemos el polígono número 1 y el polígono número 2 de literal A. ¿Sí? Estamos centralizados en el A. Entonces, señores y señoritas, ¿cuál es el ángulo que corresponde a D? A este, ¿verdad? ¿Es el ángulo? Exactamente. ¿Cuál es el ángulo que corresponde a A? Es el ángulo este, ¿cierto? Bueno, ese ejercicio es el que va a hacer usted. Nada más. Mire qué fácil está. Le invito también que con su transportador usted pueda medir los ángulos de cada uno de estos polígonos. Bueno, les deseo siempre muchos éxitos y bendiciones abundantes.